buenas noches, les saludo en el nombre de Jesús. Estoy aquí por causa de lo que es la nueva ordenanza del gobierno. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y la vamos a ir desarrollando verso por verso. ¿Amén? Si tienen su Biblia, me acompañan, podemos leerla y después leemos el papelógrafo, que es importante, de acuerdo a lo que es un estudio para poder entender. También es muy sencillo, ¿ok? Muy sencillo, muy práctico, ya que Pablo tuvo tantos problemas en esta iglesia, en 1 Corintios, que hemos visto cómo él arregla una lista que le había enviado a hermanos sobre lo que es establecer bien una iglesia. Y en 2 Corintios, él defiende su apostolado. Y a partir del capítulo 10 de 2 Corintios, Pablo va a defender su apostolado, porque había ganado a través de la primera carta el 80% de hermanos de la iglesia, pero había un 20% que todavía seguía juzgando tercamente y obstinadamente a Pablo. Entonces, si yo me pusiera a leer versículo por versículo, quiero que lo hagan ustedes en su casa. Voy a tocarlo en 2 o 3 partes. Amén. Este estudio va a ser de 3 partes seriadas, pero quiero que comencemos a leer del 1 al 5. Amén. Especialmente la parte más sencilla de la carta, porque es la parte importante. Pablo da un giro, ya dejó la ofrenda atrás, todo lo bueno que Dios da, la palabra que Dios da al que da semilla y siembra. Y esta noche vamos a hablar de un Pablo hablando hasta satíricamente. La palabra satírica quiere decir con ironía sobre él mismo. Quien aprende a reírse de sí mismo es un hombre sabio, alguien dijo. ¿Ok? Y él había comenzado a tratarlos así, porque Evangelio les había dado bastante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Yo quisiera que me acompañen porque voy a desarrollar esto de manera muy práctica, sencilla, ¿ok? Pablo, yo ruego, dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo hablaba por cartas. Y lo que Pablo hace acá, en esa carta de 2 Corintios, enviada por Tito, a estos detractores le dice, yo voy con la misma mansedumbre y templaza que Jesús tenía cuando andaba en la tierra. Ustedes me juzgan porque yo huelo mal, porque vengo trabajando, voy a predicar, le juzgan por su apariencia, porque era medio, no era atractivo, no era un Apolo que podía pararse firmemente y predicar, aunque era una cosa al comienzo un poco difícil, porque no sabía toda la doctrina, tuvo que ser persuadido, entonces, para que, enseñado, perdón. Entonces, cuando vemos, Pablo habla como Cristo, Pablo habla como un Cristo carpintero, que dice que con mansedumbre y templanza. Estaba meditando antes de comenzar, esto es bien pequeño, pues estoy corriendo por el tiempo. Les digo, Pablo podía haber dejado ahí la carta, el capítulo 9, y se acabó. Pero Pablo tenía amor hacia las almas. Quería que esos corintios que no querían de él supiesen de un Cristo que por algo les había puesto ahí y por algo los estaba llamando a edificarlos. Amén. Y entonces en el versículo 2 dice, os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto. Pablo ruega, les dicen esa para debatir, no hay que discutir. Una de las cosas que acostumbramos en este asunto, y vamos a verlo porque a partir del versículo 4, es que tenemos unas costumbres bien extrañas, que a veces se nos salen por nuestros miembros, se nos sale por nuestra boca, se nos sale por nuestra mente. Y todo el problema está en los pensamientos que tenemos caídos todavía, porque nuestra alma todavía no ha sido renovada completamente. Amén. Seguimos. Versículo 3 de 2 Corintios, capítulo 10. A los que se están recién enganchando, estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. ¿Ok? Dice, porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Pablo le acusaban de andar en la carne por trabajar, por no trabajar.
Por todo lo acusaban. Lo dejo ahí. ¿Ok? Sigamos adelante. Sigamos adelante. Y acá entramos a lo que yo quiero leer pausadamente con ustedes y voy a acercarme a ese papelógrafo que está atrás. Pero vamos leyendo estos 3 versículos que son tan importantes para la vida cristiana. Amén. Pues porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué armas habla Pablo? Punto número 1, sígame la pista. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Había argumentos, altivez, contrarios a Dios en los corintios. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La formación del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que ustedes entiendan estos 3 versículos a través de esta gráfica. Un momentito. Hacen una pausa. Habla de las fortalezas, 2 Corintios 10, versículo 4, derribando fortalezas. La mente humana es el campo de batalla. 2 Corintios 10, 4, que hemos leído y que ustedes pueden leer en sus Biblias, dice fortalezas. Las fortalezas mediante ideas. Las fortalezas son una formación de ideas que se van formando a través de hábitos. La palabra griega es ochuroma o juroma. Una fortaleza física significa eso, ánimo, un recinto fortificado, amurallado como un castillo. Esto es una fortaleza y es algo que a veces no nos damos cuenta que lo trae toda la raza humana caída desde el Génesis. En 2 Corintios 10, versículo 5, ya añade que va dentro de esta fortaleza, porque esta fortaleza está construida por argumentos lógicos, es el griego, razonamiento, arrogancia, pensamientos y argumentos falsos. Estos son los ladrillos que van construyendo día a día un error o una verdad, porque no todos los pensamientos son malos, pero en nuestros monólogos interiores tenemos a veces pensamientos que no vienen de Dios. Y la altivez viene a ser, porque lo dice en 2 Corintios 5, todo orgullo y soberbia, es la traducción. Esto une a los pensamientos para formar una fortaleza. Entonces es el cemento, el orgullo, la soberbia, el apartarse de la palabra de Dios, fortalece lo que es cada argumento, cada decisión que uno toma. Yo lo digo así, ¿no? Cada persona tiene su propio modo de pensar, respetable cada uno, pero a veces muy moralmente equivocado. Y eso es lo que le pasaba o a los extremos, ¿no? Lo contrario, muy mal equivocado. Entonces, cuando vemos todo esto, la fortaleza, los argumentos, la altivez, ¿qué armas habla Pablo en 2 Corintios 10:4? Las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar fortalezas. Habla de la palabra de Dios en acción. Lo único que puede romper un pensamiento menor es el pensamiento de Dios. Y cuando uno oye la palabra, oye la fe de Dios en la palabra. Y eso cambia tu manera de pensar. Por eso obedeciste a la fe en Cristo. Nada más. Vamos a... Entonces, estábamos en esto de aquí. Quería ser bien claro, bien práctico, porque pasa del lado que nosotros tratamos la palabra de Dios como si fuera un asunto de que solamente la leemos y no. La palabra de Dios es viva en sí misma. Jesús lo dijo. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu a aquellos que creen. Juan 6:63. Nada más. No vamos a entrar en otro tema. ¿Ok? Y en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez. Y en el versículo 4 dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Quiénes actúan? El Espíritu Santo, que hasta mora en ti, el Espíritu Santo de Dios, que mora en ti, la oración,
en el nombre de Jesús, que es tu herencia, la palabra de Dios, obra a través de Jesús. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, te nutres la palabra de Dios, no hay argumento que el enemigo te pueda presentar en contra de Dios. Hay cosas que sí para ti van a tener que ser un cambio. Y era lo que los corintios comenzaban a tratar de Pablo de hacerse entender, de lograr que ellos cambien su modo de pensar. No podemos serle a todos agradables, pero sí podemos ser conscientes de que el Evangelio, que diría años más tarde Pablo, es poder de Dios a aquellos que le creen. Y cuando uno tiene el poder de Dios, uno puede hacer lo que Dios ha mandado hacer. Que nos nutramos de Él, que vivamos para Él, que la gloria de Dios se muestre a través de la prédica y la palabra. La prédica no es que te parezca en un púlpito, no. La prédica es tu vida, tu testimonio, tu andar. Cristo te ha dado una nueva vida, una novedad de vida. Anda en esa novedad de vida. Porque la obediencia que Pablo habla acá, habla de una novedad de vida, ¿no? Y en ese versículo 6, que no lo voy a tocar más de lo que ustedes pueden haberlo leído, sí, acá está, creo que bien sencillo, 6 y 7, 2 Corintios 10, 6 y 7, nosotros pertenecemos a Cristo. A él también le adjudicaban que no pertenecía a Cristo. Imagínense ustedes, él les hablaba, él les había evangelizado, él había entrado en 1 Corintios capítulo 1 diciéndoles que solamente quería saber a quién predicaban, a Cristo crucificado y ese glorificado, punto. En 2 Corintios 18, Pablo vuelve a mencionar su atractivo, que no tenía un atractivo personal, quizás arrasante, carismático, que podía atraer a la gente, no, lo menospreciaban los corintios y los judaizantes menos, más todavía. Menos mal que él tenía esa actitud de buscar a Dios y saber quién era él. La identidad de Cristo es tan importante, por eso lo mencioné desde 2 Corintios 8. ¿Ok? Y en 2 Corintios 9 habla de que, para que no parezca como que quiero amedrentar por cartas, ahí nos quedamos, ¿ok? Pablo no había instalado su vida en hacer que cartas y cartas y cartas, no. Pablo escribía epístolas guiado por el Espíritu Santo con un propósito muy importante. Dejar escrito, porque esa era en ese tiempo, era la forma en que se transmitía por las iglesias la palabra de Dios, los papiros, los pergaminos que un día pide a Timoteo que se lo traigan cuando estaba preso, y le dice, yo no solamente hablo por cartas, con ustedes he hablado personalmente. Entonces, ustedes no han querido entender el Evangelio de Jesucristo. Entender el Evangelio del Reino significa entender la vida, el ministerio, la pasión, la encarnación de Cristo, la cruz y la resurrección. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en esta primera parte, porque son 18 versículos, los versículos siguientes nos hablan ya de cómo Pablo sigue defendiendo su ministerio, más que todo defendiendo lo que Dios le había dado. Un llamado no deja de amar. Es duro, pero es algo que lo impulsa. Jeremías diría, me sedujiste, oh Señor, me sedujiste. Fue el llamado a hablar de una nación pagana como Israel. Increíble, ¿no? Bueno, Dios me lo bendiga en mis oraciones. Sigamos caminando con ánimo y fe. Dios está con nosotros. Sé que hay mucha gente que necesita oración. Oraciones en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Bendiciones.